Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica Gabriela Godoy de la Escuela del Centro de Capacitaciones y Actualizaciones y Formación Profesional CIP. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes por la ponencia esta noche. El diplomado es Anestesiología Equina, el primer módulo Anestesia y Analgesia en Equinos, a cargo de la médico veterinaria Rocío Paola Álvarez, a quien le damos la gran bienvenida. Antes de comenzar, les vamos a dejar algunas recomendaciones para su ponencia. Por favor, mantener todos sus micrófonos apagados a menos que la médico veterinaria requiera su participación. Si desean requerir de la certificación, la clase grabada o el material de estudio, escribir a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la doctora. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Ahora me escuchan? La escuchamos, doctora. Perfecto. Bueno, voy a probar compartir entonces pantalla. Díganme si ahí se ve bien la presentación. ¿La pueden ver? Sí, doctora, la vemos bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Como ya me presentaron, mi nombre es Álvaro Rocío, soy médica veterinaria, graduada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente me desempeño como adscripta graduada en la cátedra de producción equina y me encuentro desarrollando inclusive un doctorado. ¿Sí? Eh, Hoy conmigo van a tener entonces la primera charla de este diplomado que se llama Anestesia y Analgesia de Equina. Vamos a recorrer a lo largo de la charla toda esta serie de tópicos. Vamos a hablar un poquitito respecto de qué es la analgesia y qué es la anestesia. En algunos conceptos voy a profundizar un poco más, aprovechando que es un tema que sinceramente me gusta bastante. Vamos a ver las drogas disponibles, por lo menos para nosotros acá en Argentina, quizás después encontremos cuando podamos hacer el intercambio, digamos, si alguno quiere aportar algo, que tengamos diferencias respecto de la disponibilidad de drogas o las combinaciones que podamos llegar a hacer. Vamos a ver algunos protocolos de sedación en pie que hoy en día se utilizan sinceramente un montón, teniendo en cuenta que quizás para algunas intervenciones no es necesario tener que llegar a voltear un animal, o sea, colocarlo en decúbito. Vamos a ver algunos protocolos para mantenimiento con anestesia total intravenosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anestesia parcial intravenosa, que es la combinación de una TIVA con una anestesia en realidad inhalatoria y qué beneficios trae precisamente su utilización? Una mínima opción respecto de potrillos, que varía un poquitito las cosas que vamos a poder utilizar. Y depende mucho de las edades de los animales con los que estemos trabajando, inclusive en potrillos. Un protocolo base, yo siempre tomo el de castración porque a partir de ahí ustedes pueden ir haciendo las modificaciones que quieran, y lo aboco más a lo que son protocolos de trabajo a campo, porque quizás es lo que más tengan posibilidades de hacer. Si el trabajo con anestesia inhalatoria requiere, si bien hoy en día acá por ejemplo en Argentina se hacen anestesias inhalatorias a campo, o sea, se trasladan los equipos directamente, es
un poco más engorroso, y hablar de que quizás la inversión inclusive es totalmente diferente. Y un par de ejemplos de Viva Campo que les voy a dejar para que vean a veces, bueno, las posibilidades de trabajo o las modalidades de trabajo que podríamos llegar a tener. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con seres básicamente sintientes, ¿sí? Entonces ellos son capaces de experimentar dolor, ¿sí? Y estos son todos los procesos los que se muestran en esta foto, que es tomada del libro de Anestesia Local y Medicino, que si tienen oportunidad, por ejemplo, de verlo para nosotros acá, eh, es, digamos, un lindo, inclusive, casi un atlas, por la calidad de imágenes que tiene, y nos muestra diferentes bloqueos regionales, ¿sí? Y tiene una proyección muy sencilla de cómo precisamente es, digamos, todo el proceso de percepción, básicamente, de ese dolor para un animal, ¿sí? Desde que se experimenta algún estímulo precisamente nocivo, o sea, que genere algún tipo eh, de alteración, eh, o que el animal tenga la posibilidad de percibirlo precisamente como un estímulo que sea nocivo o doloroso, que puede ser de origen mecánico, químico o térmico. Nosotros tenemos diferentes, digamos, interruptores, por así decirlo, que son cada uno de estos pasos, en donde con diferentes drogas podríamos llegar a actuar precisamente para poder bloquearlos y detener la transmisión de ese impulso nervioso, para que no llegue el animal a experimentar una situación básicamente dolorosa. Y ven que en la mayoría de los pasos, tanto desde la transducción, la transmisión, la modulación, la proyección y la percepción, que es el último de todos, ¿sí? Donde está ese dolor directamente eh, consciente a nivel de la corteza, eh, vemos que muchas de las drogas que podemos llegar a utilizar inclusive se repiten, ¿sí? Entre ellos nosotros podríamos llegar a trabajar con anestesias regionales, ¿sí? Eh, con inclusive la utilización precisamente de epidurales, la implementación de anestésicos locales combinados, por ejemplo, con opioides, cuando hablamos de epidurales, simplemente locales, donde los más comunes son la lidocaína, la bupivacaína también, la metivacaína, dependiendo de las formulaciones que tengan, con o sin a veces vasoreceptores, como puede ser que sumen alguno, que lo que va a facilitar básicamente es que, digamos, se prolongue el efecto que estamos buscando, que es el bloqueo, ¿sí? También podríamos llegar a utilizar, para tratar de inhibir precisamente la transducción, incluso los alfa-2 agonistas, ¿sí? Que son, yo creo que de las drogas más comúnmente eh, utilizadas conjuntamente, quizás hoy ya no tanto, con las fenociacinas. Son diferentes grupos, sí, las fenociacinas van a actuar como tranquilizantes mayores, eh, y en el caso de los alfa-2 agonistas tienen un efecto analgésico de por sí, pero son de las drogas que más comúnmente nosotros como veterinarios conocemos y de hecho implementamos para trabajar sobre todo la sedación de los animales, ¿sí? Dentro de la transmisión, nuevamente, se vuelven a repetir anestésicos que van a ser regionales, como mencionamos antes, ¿sí? Y también esto de la posibilidad de utilizar anestésicos locales. Dentro de lo que es la modulación ya directamente de la transmisión de ese impulso nervioso, podríamos llegar a utilizar anestésicos inhalatorios o inyectables, y acá es donde empezamos a ver qué tipo de modalidades eh, de anestesia podemos llegar a utilizar con los animales, y también dependiendo de las posibilidades nuestras, más allá de, lógicamente, las del propietario, pero son, digamos, las dos grandes modalidades, si se quiere, de trabajo, ¿sí? En combinación con el resto de las drogas. Fíjense que se vuelven a repetir anestésicos locales, alfa-2 agonistas, anestésicos disociativos, como va a ser la ketamina, que es otra de las drogas más comúnmente difundidas y de amplio uso. Y por último, ya para tratar de inhibir lo que es la percepción, nuevamente se vuelven a repetir toda la serie de anestésicos inhalatorios e inyectables, con toda la variedad de drogas en realidad que podemos llegar a tener, ¿sí? O las combinaciones con opioides, con sedantes, con tranquilizantes, ¿sí? Después, si nos queda tiempo, me gustaría que
ahondemos un poco en los detalles de cómo actúan los anestésicos locales y, por otro lado, cómo es toda la modulación, precisamente paso por paso, inclusive a nivel medular, hasta que llegamos a la corteza de el impulso nervioso y cómo es la transducción de todas esas señales que hacen que el animal sea capaz de percibir el dolor y la diferencia entre lo que puede llegar a ser un dolor que a veces se lo denomina como un dolor, digamos, rápido, y en otros casos hablan de un dolor lento. Y esto en realidad tiene más que ver con, digamos, a qué nivel dentro de lo que son los tractos nerviosos estamos actuando. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de anestesia, lo que vamos a tratar de utilizar va a ser la implementación de una anestesia balanceada. Esta lo que hace es combinar diferentes grupos de drogas que van a estar actuando en simultáneo a la misma dosis posible, que tenga un efecto terapéutico, minimizando la posibilidad de que se puedan llegar a presentar los efectos secundarios y que estas mismas inclusive acarrean. Nosotros sabemos que una droga tiene, digamos, un rango de dosis, y nosotros tenemos dosis mínimas y dosis máximas. Cuando nosotros las combinamos, usualmente lo que tendemos es a utilizar las dosis mínimas, entonces la posibilidad de que se presente algún efecto secundario es muchísimo menor, ¿sí? Y esto a su vez hace que algunas drogas tengan un poder, digamos, de sinergizarse, o sea, de complementarse entre sí y de potenciar sus efectos. Para esto nosotros lo que hacemos es combinar drogas que tienen una función tranquilizante, otras que son analgésicas, que pueden actuar como relajantes musculares, que pueden tener efectos como anestésicos generales o bien como anestésicos locales. ¿Sí? De la combinación de todas estas drogas nosotros obtenemos lo que llamamos como una anestesia balanceada. También tenemos que saber que dentro de lo que es la anestesia, nosotros tenemos diferentes fases o diferentes pasos, ¿sí? Y en cada uno de ellos nosotros buscamos diferentes objetivos. Por un lado tenemos la premedicación de los animales, ¿sí? En donde lo que vamos a tratar de hacer es de preparar a ese paciente para la anestesia y vamos a tratar de buscar la sedación y la analgesia, ¿sí? Este paso siempre es fundamental y a veces en este nosotros dirimimos si ya colocamos algún acceso venoso, de hecho, o a veces lo hacemos directamente en la inyección. Para mí lo más aconsejable es, si el animal lo permite, cuando utilicemos la premedicación, tratar de colocar siempre, para poder trabajar, un acceso venoso por, digamos, cualquier inconveniente que nosotros podamos llegar a tener, bueno, tener la posibilidad de poder accionar lo más rápido posible, ¿sí? El objetivo entonces de esa premedicación va a estar tendiente a tratar de calmar a ese animal, de mejorar la calidad de mi fase siguiente, que va a ser la de inducción, y inclusive el mantenimiento de mi anestesia. Durante la inducción nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de generar una inconsciencia rápida del animal, la recumbencia, o sea, la caída de ese animal, y una caída que tiene que ser rápida, pero suave a la vez, ¿sí? Tengan en cuenta que son prácticamente, en promedio, por hablar de un caballo tipo, 400 kilos moviéndose de golpe, ¿sí? Eh, y en esa caída precisamente también podemos tener accidentes. Por eso hablamos de que tiene que ser una inducción, o tenemos que tratar de generar la caída del animal lo más rápido que se pueda, pero también de un modo controlado. Para eso nosotros también tenemos que hacer todo un trabajo previo, que es elegir el lugar donde nosotros vamos a realizar la inducción. Si estamos hablando de algún centro de atención, me refiero a un hospital o un quirófano, por lo general tenemos, digamos, una habitación preparada para realizar la fase de premedicación y de inducción del animal, y el famoso volteo. Ahora, cuando nosotros trabajamos a campo, somos nosotros los que vamos a tener que estar eligiendo el mejor lugar posible para tratar de facilitar la caída de ese animal y que no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿sí? En donde también va a ser importante la selección de las superficies, el acolchado de las superficies. Como les decía, en un quirófano es mucho más sencillo porque tenemos camillas ya preparadas, pero cuando estamos a campo son cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Inclusive desde algo tan básico como si le dejamos un bozal o una cabezada puesta a un animal, donde la cabeza también tiene un peso, y según el posicionamiento que dejemos de esa cabeza podemos llegar a tener complicaciones, ¿sí?
no sé si alguna vez han visto, pero me ha tocado ver animales que se recuperaron después de una anestesia y que han quedado con parálisis facial, por ejemplo, con la mitad de la carita caída, ¿sí? Y básicamente fue porque se olvidaron de sacarle la cabezada que el animal estaba utilizando, ¿sí? Desde ya que todo también va a depender de la duración del procedimiento quirúrgico que nosotros vayamos a efectuar y si este requirió de esto, de que nosotros realicemos el volteo. El mantenimiento ya, en este caso, en realidad está más abocado a la utilización. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se le escucha muy bien. Era un cartelito de que se había, digamos, desactivado el micrófono, por eso pregunto. Como les decía, el mantenimiento en realidad va a estar abocado a sostener esa fase de inconsciencia, ¿sí?, por parte del animal. Y básicamente nosotros acá vamos a hacer el uso de diferentes drogas que pueden ser inhaladas o inyectables, pero las vamos a utilizar lo que se dice a efecto, o sea, buscando mantener un plano en el animal que le permita al cirujano o a nosotros, porque muchas veces nos toca oficiar un poco de todo, ¿sí?, de anestesistas y cirujanos a la vez, que nos permita poder trabajar del mejor modo posible, ¿sí? Siempre salvaguardando esto, eh, digamos, la integridad de ese animal, ¿sí? O sea, siempre velando por tratar de tener algún mínimo monitoreo como para saber dónde está ese animal, en qué plano lo tenemos, ¿sí? Y por último viene la fase de recuperación, en donde en algunos casos, acá lo que nosotros vamos a buscar es que el animal se vuelva a incorporar, eh, y puede llegar a requerir muchas veces, dependiendo de lo largo que haya sido el procedimiento, más de una vez, puede llegar a requerir a veces de un periodo, digamos, extra, en donde nosotros tengamos que brindarle al animal algún tipo a veces de sedación de rescate, porque su despertar es un poco errático, o bien analgesia extra, ¿sí?, dependiendo de a veces lo cruento que haya sido el procedimiento al cual has estado sometido, ¿sí? Para eso ustedes deberían de tratar de efectuar todo un trabajo de analgesia, en realidad inclusive perioperatoria, como para trabajar del mejor modo posible, y que ese animal eh, comience con esto de tratar de disminuir la percepción del dolor desde antes que nosotros vayamos a realizar algún tipo de maniobra que resulte dolorosa, sobre todo para ese animal. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Yo mencioné, ¿sí?, que dentro de lo que es mantener a un animal anestesiado está esta palabrita que es la inconsciencia, ¿sí? Ahora, también abarca otros objetivos, la anestesia, que es mantener al animal inmovilizado, brindarle analgesia, que es en lo que vamos a estar haciendo mucho hincapié, y en la protección neurovegetativa, que es proteger ese sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que estar adaptando todo procedimiento anestésico que realicemos al tipo de paciente que tengamos, al tipo de cirugía, al tipo de cliente muchas veces, ¿sí? Porque a veces sabemos que cuando uno explica las condiciones de la cirugía, cómo va a ser el postoperatorio, los cuidados que puede llegar a requerir un animal, vemos que algunos son más viables que otros también, en función del dueño que tenga las mascotas y a veces las posibilidades de manejo, ¿sí? Por los cuidados que muchas veces insumen esos animales después del procedimiento quirúrgico y después de que se hayan despertado, inclusive, ¿sí? El escenario, esto que les decía, es lo mismo si es en una clínica o en un quirófano a tener que trabajar a campo, y la urgencia, ¿sí? Estaría buenísimo poder trabajar siempre con los animales, con los prequirúrgicos, digamos, hechos, pero no siempre podemos. Eh, Estaría muy bueno poder planear si lo podemos trasladar y realizar la intervención en algún centro de modo controlado, o a veces nos toca. Tenemos una urgencia y lo tenemos que hacer a campo, ¿sí? Y bueno, a ver, elegir dentro de los lugares que tenemos cuál es quizás el más acolchado, o sea, que tenga, si se quiere, con más acolchado me refiero a que tenga
el mejor pasto, por así decirlo, posible, donde podamos hacer la recumbencia del animal, o si tenemos colchonetas que las podamos usar para salvaguardar el miembro anterior y el miembro posterior, sobre el cual si tenemos que hacer un decúbito lateral va a estar recayendo todo el peso del animal, cómo vamos a hacer el cuidado, si, sobre todo de si tenemos algún tipo de posibilidad de hacer algún soporte vasopresor para ese animal, si sabemos que el procedimiento podría llegar a extenderse, qué drogas son las que tenemos para poder combinar y poder trabajar con ese animal, y qué tiempo estimado, ¿sí? Pensamos que tenemos para, eh, digamos, trabajar con ese animal anestesiado. Muchas veces uno se prepara para una cirugía que se supone que es súper cortita, ¿sí? Eh, como una, por ejemplo, como una castración, que debería ser un procedimiento que en 30 minutos un cirujano básicamente lo resuelve, tiene toda una preparación previa y esperan que el animal se despierte, pero el tiempo quirúrgico en sí de la castración, dependiendo de las técnicas que utilizan, es sinceramente corto, y ocurre una complicación y resulta que nosotros vamos a ser los encargados de velar precisamente porque el animal mantenga todos los objetivos que mencionamos antes para poder alcanzar una anestesia que sea balanceada, ¿sí? Inclusive, o sea, que se mantenga inconsciente, inmóvil, que le podamos brindar analgesia y que podamos proteger ese sistema nervioso. Tenemos dos grandes tipos de anestesia. Acá vamos a hacer algo muy básico, pero quiero por lo menos que se queden con los conceptos. Nosotros podemos realizar anestesias fijas, que es mediante la implementación básicamente de drogas inyectables, o anestesias inhalatorias, ¿sí? En donde entran drogas que son vaporizadas, en donde ya necesitamos de otro tipo, si se quiere, inclusive de digamos, de inversión económica, porque implica la adquisición de equipos para poder trabajar, ¿sí? En donde podemos tener una anestesia inhalatoria que se llama espontánea, en donde el animal respira por sus propios medios y nosotros podemos ayudar volteándolo, o una mecánica en donde lo que nosotros tenemos es un ventilador que programamos y nosotros le decimos qué volumen vamos a manejar, cuántas respiraciones por minuto, la amplitud de esa respiración, etcétera, ¿sí? Los dos tipos de anestesia, tanto la fija como la inhalatoria, son, eh, digamos, perfectamente abordables. O un veterinario debería de poder estar preparado, ¿sí? Mínimamente como para poder desempeñarlo, ya sea a campo o en un centro quirúrgico, ¿sí? Lo que uno más comúnmente aprende son procedimientos de anestesia fija, ¿sí? Si es un veterinario básicamente clínico, ¿sí? Es un poco más raro a veces ver que cuenten con conocimientos para poder llevar a cabo una anestesia inhalatoria. Hoy en día ya tenemos directamente la especialidad, entonces tenemos veterinarios que se dedican exclusivamente a toda esa parte y que hacen la selección precisamente de la mejor combinación de drogas, el mejor tipo de anestesia adaptado al tipo de paciente que tenemos adelante, ¿sí? Entonces, básicamente, como elegimos, no tenemos tanto en cuenta la locación, si pensamos en que hoy tenemos esto, especialistas, o sea, anestesiólogos directamente, que son perfectamente capaces de desempeñarse en cualquiera de los dos medios, sea campo o en un centro, con cualquiera de las dos técnicas, ¿sí? Sea con anestesia fija o con anestesia inhalatoria, o combinándolas inclusive cuando nosotros hablamos de PIVA o de anestesia parcial intravenosa, o el complemento con lo que se llaman ASAN, ¿sí? Sí, lo que vamos a tener en cuenta es esto: cuál fue la indicación primaria del procedimiento quirúrgico como anestesiólogos, esto de la posibilidad de tener insumos, implementos, todo el mobiliario que requiere, quizás que es mucho más, eh, digamos, engorroso, pero lo cierto es que es fijo si nosotros trabajamos en un centro o en un hospital quirófano, a diferencia de tener que movilizar muchas veces todo esto para tratar de hacer una anestesia inhalatoria que sea, por ejemplo, a campo. Que hoy en día, como les decía, se puede llevar a cabo y identificarse, ¿sí? También la movilidad del animal muchas veces se ve imposibilitada por dificultades de acceso a los lugares, y a veces inclusive porque el riesgo de mover al animal por el tipo de patología que presenta es mucho mayor que trasladarlo a un centro. Entonces a veces se decide, bueno, llevar adelante las cirugías directamente donde está el animal, ¿sí? Y también las posibilidades del propietario. Los costos no son sinceramente los mismos, ¿sí? Entonces a veces es más accesible un procedimiento con
anestesia fija, pero no quita que podamos hacer un procedimiento con anestesia fija en un quirófano, ¿sí? Teniendo un anestesiólogo precisamente y un cirujano, ¿sí? Que sería la modalidad de trabajo a la que uno debería de tratar de apelar. En pequeños animales está totalmente instaurado, en grandes animales cuesta, sinceramente, un poco más, ¿sí? Pero cuando lo empiezan a probar, al menos lo que a mí me pasa es que les gusta, ¿sí? Porque ya el que hace la cirugía, precisamente esto que oficia de cirujano, se empieza a desligar de estar pensando si el animal se mueve, no se mueve, si la persona que lo está ayudando es capaz de darle el bolo cuando le dice, eh, o cuando reacciona. Usualmente el cirujano, el animal ya se movió porque estaba concentrado en la técnica quirúrgica que tiene que implementar. Entonces siempre que puedan apelar a tener a alguien capacitado para que puedan hacer todo el manejo anestésico, sinceramente sería lo ideal, y van a ver que van a cambiar, digamos, los resultados después, respecto inclusive de cómo se comportan estos animales, cómo se recuperan, los postoperatorios inclusive que presentan. ¿Qué particularidades tiene el equino al momento de la anestesia? Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es la edad de los animales, y no es lo mismo dormir un potrillo, un neonato, ¿sí? Eh, un potrillo de 6 meses, un animal, por ejemplo, de 5 años, o un animal de 20. Y no son los mismos todas las razas, ¿sí? Algunas inclusive tienen ciertas predisposiciones o particularidades genéticas que los pueden hacer más susceptibles a la implementación de algunas drogas en particular. Eh, Otros, por ejemplo, nos puede pasar que, si bien de por sí ya el equino tiene digamos, un desarrollo de toda una masa muscular sumamente importante, bueno, en algunas razas es mucho más marcado, o sea, hay razas que son mucho más pesadas que otras, entonces esto le suma complicaciones que son las esperables en este tipo de animal, o sea, en esta especie animal en particular, pero que se hacen que se acentúen inclusive muchísimo más, ¿sí? Esto del tamaño y la conformación de las grandes masas musculares según las razas, la presión, ¿sí? De las vísceras abdominales, eh, y la reducción muchas veces que tenemos de la capacidad respiratoria de estos animales, ¿sí? No sé si alguna vez les tocó voltear a algún animal, pero es un trabajito de brazos interesante, ¿sí? Expandir precisamente todo ese tórax, eh, el posicionamiento, ¿sí? Las consecuencias que trae el posicionamiento para estos animales, por eso es sumamente importante el lugar, si les toca hacerlo a campo, sobre todo el lugar que vayan a elegir para la instrucción del animal, el resguardo de las masas musculares que van a estar o sobre las que van a estar descargando todo el peso, según si sea un decúbito dorsal, bueno, eh, tratar de cuidar toda la zona de la columna. Si van a trabajar con los laterales, adelantar el miembro que está apoyando contra el piso, adelantar el miembro anterior y adelantar el miembro posterior para tratar de evitar la presentación de algún tipo de parálisis, el resguardo de la cabeza, tener la cabeza a nivel del cuello, ¿sí? Que parece algo tonto o soso de decirlo, pero a veces se encuentran que la dejaron en declive y se van a encontrar con que el animal se levanta y tiene todo un edema en la zona de la cara, ¿sí? O esto que les decía de los bozales o de las cabezadas, de quitárselas o de resguardar de que también estén apoyando sobre una superficie acolchonada, porque se pueden encontrar después con trastornos que no se recuperan, ¿sí? Eh, y que pueden llegar a ser un motivo interesante de reclamo por parte del propietario, o advertirle, ¿sí? Al propietario todas las posibles complicaciones que se pueden llegar a presentar ante un procedimiento quirúrgico. Que no quiere decir que uno lo aliente a que no lo haga, sino advertirle, bueno, los problemas que podrían llegar a suceder son estos, por precisamente las particularidades que trae de por sí la anestesia en estos animales, ¿sí? Y desde ya, si tiene alguna patología que lo está acompañando, y el motivo básicamente de cirugía, ¿sí? Si ustedes se fijan, eh, y empiezan a consultar, en el caso particular de los equinos, tienen una tasa de mortalidad en comparación con lo que son, eh, por ejemplo, los humanos, inclusive los pequeños animales, mucho más alta, ¿sí? Esto es para que les quede a ustedes, si lo tengan, pero
en el próximo, digamos, en el otro módulo que vamos a hacer, lo vamos a ahondar un poco más porque quiero eh, ahondar en la parte sobre todo de monitoreo, pero es para que tengan en cuenta las cosas que nosotros vamos a poder observar, o si trabajan con alguien, estaría bueno que aprendan precisamente a mirar para saber en qué plano está ese animal, ¿sí? Y si necesitamos reforzar o retocar alguna de las drogas que estamos utilizando, de los goteos que estamos utilizando o de los bolos, ¿sí? Lo que sea que ustedes elijan, pero deberían de poder tratar de determinar la profundidad anestésica del animal con el que están trabajando, ¿sí? Sobre todo si lo que van a estar utilizando es una anestesia fija, ¿sí? Eh, Este es otro ejemplo, sí, pero en este, fíjense, en este tomamos en cuenta sobre todo la posición y el tamaño de la pupila, los reflejos oculares, ¿sí? Y esto de tener en cuenta, aunque sea simplemente mirando, bueno, cuántas respiraciones por minuto está haciendo, eh, inclusive si tenemos posibilidad de medir presión arterial para el equino es fundamental, porque tenemos una tendencia a la hipotensión bastante marcada. Eh, Dependiendo también igualmente del tipo de técnica que elijamos utilizar, pero con la inhalatoria van a ver que tienden más quizás a la hipotensión y bueno, en ese caso inclusive lo que pueden llegar a sufrir pensándolo las masas musculares también, si no se perfunden correctamente y si la cirugía es prolongada. Entonces son cosas que si tienen la posibilidad de medirlas, está bueno. Y si se pueden hacer una bitácora de registro, lo mismo, también, e inclusive por la utilidad que tiene como documento legal, ¿sí? Eh, que parece que no, pero es importante, porque después cuando pasa algo, ustedes pueden recurrir a estas, por un lado, para ver si el procedimiento que ustedes hicieron fue, digamos, correcto, ¿sí? O encontrar en qué punto empezó a haber fallas, o a veces uno puede visualizar después cuáles fueron los errores, o a veces al revés, es en realidad aprender y mejorar los procedimientos quirúrgicos que uno realiza, ¿sí? Uno con el tiempo empieza a ver que uno mejora en la calidad de esto, de las anestesias que uno puede llevar adelante, porque básicamente lo que empezamos a adquirir con estas prácticas sucesivas es experiencia, ¿sí? Entonces, tener un registro de esto sinceramente está bueno, y esto que les decía, es un documento legal también. Ustedes deberían de poner una bitácora o una hoja de anestesia de cada uno de los pacientes. Y yo entiendo que se complica, que a veces uno dice, bueno, pero yo voy a hacer una castración nada más. Pero si llegan a tener un problema, eh, ustedes con eso por lo menos pueden decir, mira, yo apliqué determinado protocolo en función de estas características particulares o de estos parámetros que el animal tiene, ¿sí? Y es algo que ustedes también tienen que tener en cuenta. Hagan un examen previo del animal, mínimo, auscúltenlo por más de un minuto para ver si tienen posibilidad de detectar arritmias, ¿sí? Recuerden que más allá de las arritmias, inclusive los soplos, eh, es, digamos, los que son sobre todo de grado 2 les va a pasar que para ocultarlo van a tener que estar más de un minuto, por eso digo, ocultenlo más de un minuto, para poder tener la frecuencia cardíaca exacta en vez de estar multiplicando y decir, bueno, lo escucho en 15 y de ahí saco qué frecuencia cardíaca tiene en un minuto, ver el tipo de respiración que tiene ese animal, ver las mucosas de ese animal, si tiene algún halo conjuntivo, si tiene algún cambio de coloración de las mucosas, eh, particularidades de que vamos a trabajar con un animal en ayunas, entonces traten de pedirle al propietario, porque si no, el procedimiento que ustedes hayan planificado eh, con tanto esmero, si el animal no realiza el ayuno, no va a funcionar como ustedes esperan y van a empezar a haber complicaciones, sobre todo al momento no solo de la inducción, sino de la recuperación, ¿sí? Y esfuércense por eso, por trabajar en la premedicación y la nutrición de los animales, para tener mejoras recuperaciones y mejores postoperatorios, ¿sí? Dentro de las drogas disponibles, nosotros tenemos, como hoy les decía, las fenotiacinas, que son de las más conocidas, la cepromacina, por ejemplo, es una de ellas. Se puede utilizar en la premedicación. Yo lo utilizo, sinceramente, si el animal es muy, 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 muy indócil, en donde a veces le doy algo intramuscular como para empezar a bajarlo de a poquito, ¿sí? Eh, Porque no a todos puedo ir y pelarles el cuello de golpe para colocarles un acceso venoso, o puedo ir y darles una endovenosa, eh,
porque son tremendamente reactivos, entonces en algunos selecciono o trato de elegir qué combinación de drogas es la que yo prefiero para hacer la premedicación, ¿sí? Y más que la cepromacina, me gusta usar levofloxacina, ¿sí? Eh, Me da mayor seguridad y siempre les pregunto igualmente a los propietarios, sobre todo con los machos, si ya la han utilizado anteriormente, ¿sí? Si no, voy con un poco más de recaudo y utilizo la mínima, o sea, la dosis más bajita de todas, ¿sí? Como todos, si damos alguna droga, lo que tiene intramuscular, van a tener que esperar mínimo media hora como para empezar a ver algún tipo de efecto. Y usualmente si son muy, muy, muy poco dóciles, ya empiezo a trabajar la analgesia conjuntamente con la cepromacina, entonces ya me pasa lo que llamamos una neuroelectroanalgesia, ¿sí? Entonces ya tengo una combinación y una sinergización de drogas que usualmente me permiten tener un mejor manejo después del animal, ¿sí? Y usualmente en esta etapa a veces a la cepromacina veo si ya la puedo combinar, por ejemplo, con morfina intramuscular, ¿sí? Si tengo oportunidad, es una combinación que a veces utilizo, ¿sí? Pero yo les digo, la cepromacina la guardo para decir, bueno, toca trabajar con animales que son muy indóciles, eh, y no, sinceramente es raro que la utilicen, ¿sí? Después puede tener otras funciones, igualmente, o sea, tiene su opción vasodilatadora, entonces en algunos momentos eh, puede llegar a ser una herramienta como para poder seleccionarla, para poder utilizarla, ¿sí? O trabajar algunos detalles que pueden llegar a presentar eh, los animales en particular. Después, el diazepam y el midazolam, eh, que van a ser benzodiazepinas, que entran dentro de lo que son los tranquilizantes menores, también son drogas eh, de uso bastante común, ¿sí? Recuerden que con un potrillo tiene que ser lo único chiquitito, ¿sí? O sea, hasta cierta edad ustedes pueden lograr la recumbencia de esos potrillos simplemente con el uso de diazepam, eh, y ya después van a necesitar combinarlo con otras drogas. Estas drogas de por sí, el diazepam o en el caso de la cepromacina inclusive, no tienen en realidad un efecto analgésico, ¿sí? La cepromacina es un tranquilizante menor, el diazepam y el midazolam, más allá de ser estas benzodiazepinas, entran dentro de lo que es tranquilizantes menores y son drogas de elección, por ejemplo, si el animal pudiese llegar a presentar algún episodio convulsivo, ¿sí? Tienen reversor, ¿sí? Lo cual está bueno. Eh, no es tan común quizás que uno tenga lumacenilo, pero bueno, tenemos la posibilidad de revertirlas, lo cual le suma, si se quiere, un mecanismo, digamos, de protección extra, ¿sí? Y lo que tiene es que usualmente si son animales adultos lo vamos a utilizar en combinación con otras drogas, si no vamos a usar el diazepam solo, ¿sí? Para poder manejar una infección. Hay algunos trabajitos igualmente en donde, por ejemplo, lo utilizaban el midazolam. ¿Sí? A mí me gusta el midazolam bastante, pero combinado, por ejemplo, con silacina, y con eso puedo hacer sedaciones para trabajar con algunos animales y funciona sinceramente muy bien y es algo súper sencillo. Dentro de lo que son los alfa-2 agonistas, son otras de las drogas ampliamente difundidas, que ahí van a tener la silacina, que todos las conocemos, ¿sí? Que tienen, al igual, digamos, que los tranquilizantes menores, que en el caso, digamos, de el diazepam y el midazolam, tienen su reversor, ¿sí? También podemos utilizar detomidina, hoy nosotros la tenemos más difundida, o tenemos ya, digamos, disponible comercialmente, medetomidina, dexmedetomidina también, romifenina más raro, ¿sí? Eh, Todos son muy similares respecto de cuando alcanzan su efecto tope. Esto es otra cosa que tenemos que aprender eh, a, digamos, a esperar. Y el pico de efecto de estas drogas. No podemos pretender dar una droga y que al minuto ya tenga su efecto máximo, ¿sí? Sino aprendan a esperar, ¿sí? Cuando ustedes realicen procedimientos anestésicos, es muy importante que también se rijan precisamente por los tiempos de acción, ¿sí? O el pico de efecto de cada una de las drogas que ustedes van a estar utilizando. Más allá del manejo de las dosis, ¿sí? Las dosis yo hoy se las puedo, o sea, uno se las puede decir, pero después no pasa nada. Si a ustedes les toca consultarlas, sí es preferible que estén seguros a la hora de formular un protocolo acorde al peso del animal, otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y no pasa nada porque ustedes las consulten en un momento porque no se acuerdan correctamente la dosis. Preferible que estén seguros al momento
o el cálculo de la dosis, pero sí tengan un amplio conocimiento de cómo son los mecanismos de acción, qué efectos secundarios pueden llegar a tener, por si aparecen complicaciones, para empezar a descartar rápidamente posibles complicaciones y a qué podemos llegar a atribuírselas, si es al paciente porque está descompensado, o a las drogas que estamos utilizando precisamente por los efectos secundarios, o a combinaciones de los dos, digamos, ¿sí? De las drogas que estamos utilizando, porque por ejemplo pueden llegar a tener algún efecto nocivo por particularidades de ese paciente, ¿sí? La ketamina, que es una de las principales drogas que vamos a utilizar tanto para los goteos, como también analgésico y como anestésico disociativo, ¿sí? Durante la inducción es una de las drogas eh, más comunes, de hecho, que van a combinar con algún relajante, que puede ser el mismo que siga a continuación, que puede ser el éter gliceril guazacólico o el diazepam y midazolam, ¿sí? Tiene múltiples acciones la ketamina, la podemos utilizar en dosis, digamos, únicas, las podemos utilizar en bolos o hacer infusiones continuas con ketamina, ¿sí? Es una droga muy linda como para poder trabajar en la parte de analgesia, porque también tiene un efecto modulador, ¿sí? En el caso del éter, tiene su principal efecto como relajante muscular, ¿sí? Como les decía, es una droga que se puede combinar con la ketamina para lograr la recumbencia del animal. Lo que tiene es el volumen que hay que utilizar, entonces muchos lo guardan para hacer en realidad los goteos. ¿Qué es lo que tiene? Es que genera mayor ataque al momento de la recuperación de los animales y podemos llegar a tener un efecto, digamos, o sea, alcanza su efecto tope, ¿sí? A lo que voy es que podemos llegar a tener, dependiendo de la extensa que sea la cirugía, toxicidad respecto de estas drogas. Y lo vamos a ver reflejado en espasmos musculares y en la parálisis diafragmática, en parálisis inclusive de los músculos respiratorios. Así que eso ténganlo en cuenta. Si ustedes lo usaron en la inducción, no la usen en el mantenimiento, ¿sí? Eh, y a veces, por ejemplo, a mí me ha tocado tener intervenciones largas donde yo dije, bueno, induzco con ketamina y diazepam, algo muy simple, y algo en mantenimiento con éter, y cuando veo que se está extendiendo, cambio ese goteo y me paso a otro estilo de goteo que ya no te incluya por las dudas, ¿sí? Propofol, más raro, ¿sí? Más que nada por los costos. En potrillos es mucho más común, en animales de talla más pequeña, como el estilo de los ponis, también podría ser una droga de utilidad. El tema, como les decía, son los costos y los volúmenes, y algunos se utilizan en la recuperación, ¿sí? Yo lo he probado en recuperaciones eh, y sinceramente eh, anduvo bastante bien, o a veces como complemento eh, con esto, con ponis. Eh, o con caballos, digamos, de talla chiquita, como para sostenerlos, pero siempre con eh, algún soporte, sobre todo ventilatorio, ¿sí? Traten de trabajar, si tienen la posibilidad, con el animal intubado, lo que van a ver que la calidad de las anestesias que ustedes hagan cambia un montón. Tenemos un cambio en la oxigenación del animal, sobre todo cuando utilizamos eh, básicamente un traqueotubo, eh, a partir de los 30 minutos, ¿sí? De tener un animal anestesiado, eh, que si utilizan eh, algún soporte respiratorio, cambia un montón la calidad inclusive de recuperación de estos animales, ¿sí? Eh, porque no de por sí tienen una tendencia, una predisposición a la hipoxemia, en donde nosotros empezamos a hacer unas pequeñas maniobras, aunque sea como para tratar de salvaguardarlo de algo que esperamos sinceramente que se presente, ¿sí? Entonces, si tienen posibilidad de utilizar un traqueotubo, así sea una anestesia fija, mucho mejor. Y van a ver que ese animal va a oxigenar mejor y que su recuperación también va a ser diferente, y que el sostén después de la oxigenación de ese animal, y muchas veces inclusive aparejado de la presión de ese animal, va a ser diferente, ¿sí? O va a ser, no sé si más sencilla, ¿sí? Pero van a haber resultados positivos al momento de recuperarnos, por lo menos. Opioides, acá es bastante, sinceramente, variado, ¿sí? Desde los más comunes, que son el butorfanol, por ejemplo, que lo utilizan mucho en casos de cólicos para brindar analgesia en combinación con la silacina. No sé qué presentaciones comerciales tienen ustedes, pero acá ya viene una preparada de silacina con butorfanol. Eh,
Morfina, a mí me encanta, sinceramente, cada vez que tengo oportunidad la utilizo. El tramadol también me gusta, pero sinceramente hay que hacer toda una terapia sostenida, o sea, no sirve dar una sola vez al día, si yo tengo que planear además toda una terapia analgésica para un animal. Esto que decía de trabajar una analgesia perioperatoria, ¿sí? Meperidina, acá sí con más cuidado, recuerden que puede tener un efecto, digamos, secundario, ¿sí? Y que de hecho tiene sus aplicaciones para aquellos animales con diarreas que no responden a absolutamente nada, ¿sí? Por metabolitos particulares de esta droga. Son drogas para trabajar con más cuidado, pero potentes y que funcionan, ¿sí? Ya más raro quizás que uno tienda a utilizarlas. Fentanilo, remifentanilo, se utilizan, pero lo que tienen es que acá necesitamos un soporte respiratorio y que sirven para hacer, digamos, goteos continuos. ¿Sí? En el caso del remifentanilo hay algunos trabajos que establecen esto, infusiones continuas. Eh, pero, sinceramente, para sedaciones en pie se ha visto que es, digamos, bastante errático el resultado que puede llegar a tener. eh, y bueno, esto, sabemos la particularidad a nivel respiratorio que puede llegar a acarrear. ¿Sí? Y la analbucina es otra posibilidad, combinada con tranquilizantes, por ejemplo, mayores. No es un gran analgésico, pero en combinación podemos hacer una neuroleptoanalgesia y nos puede permitir manipular muchas veces un animal en algún procedimiento menor. Otras drogas disponibles, que es para toda la parte de analgesia que pueden llegar a tener en cuenta, es el uso de dipirona, de meloxicam, de flumicin, de fenilbutazona, ¿sí? Que son ampliamente, imagino, conocidas por ustedes, por cosas básicas inclusive, como es para nosotros el manejo analgésico muchas veces del cólico, ¿sí? Y la lidocaína, que tiene funciones varias, no solo como anestésico local, sino que la infusión puede también actuar como procinético, puede también tener su acción no solo, digamos, analgésica, sino que contribuye también a reducir, si estamos trabajando con una anestesia eh, inhalada, nos puede permitir reducir la cantidad en combinación con otras drogas del anestésico en realidad inhalado. Tiene una función antiarrítmica, ¿sí? Eh, entonces, muchas veces cuando le implementamos dentro de un protocolo, a mí sinceramente me gusta tratar de incluirla, eh, pensando en todos los efectos, digamos, benéficos que podemos encontrar en esta, ¿sí? Eh, Siempre tengan en cuenta esto, ajusten las dosis de las drogas que ustedes van a utilizar al peso del animal y a las características particulares de ese animal y al tipo de procedimiento, ¿sí? Tengan en cuenta que estas infusiones, en algunos casos, es aconsejable a veces cortarlas un par de minutos antes si vemos que ya estamos próximos a terminar la cirugía, porque bueno, pueden llegar a generar o favorecer la presentación de ataxias, ¿sí? Sobre todo al momento de la recuperación, entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y su aplicación también, como les decía antes, como anestésicos locales o regionales, en el uso de epidurales, ¿sí? Y pueden ser drogas que se utilicen solas o en combinación. Recuerden que si lo van a usar en infusión, no van a usar la combinación con epinefrina, ¿sí? Eso ténganlo separado, siempre por las dudas, sobre todo si ustedes no son los que van a preparar las drogas y las prepara alguien más, hagan esas aclaraciones aunque parezcan redundantes, para no tener complicaciones, ¿sí? Esta es otra lista para que la tengan en cuenta de lo mismo, de drogas inclusive que nosotros las utilizamos para hacer la premedicación o la inducción y que van a estar oficiando también porque tienen su efecto analgésico, ¿sí? Como lo que hicimos antes, la lido que vimos recién, el butorfanol, la ditomidina y la silacina, ¿sí? La dobutamina, en esta vamos a ahondar en realidad en la próxima digamos, charla que tengamos, pero para que la tengan en cuenta porque nos va a ayudar a hacer todo el manejo de un animal, sobre todo si llega a presentar episodios de hipotensión, ¿sí? Anestésicos inhalados, como para que los tengan en cuenta. El alotano ya lo tenemos en desuso, hoy lo que más vemos es el uso de isoflurano y de sevoflurano. ¿Sí? Tengan en cuenta que nosotros trabajamos en función de con la concentración alveolar mínima, que es la concentración a la cual el 50% de los animales logran quedarse inmóviles, ¿sí? Y fíjense cómo varía en cada uno de los anestésicos inhalatorios. En todos vamos a lograr, digamos, la relajación muscular y la inconsciencia, ¿sí?
Después eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta, traten de estadificar los pacientes con los que van a trabajar. Existe lo que se llama esto del riesgo anestésico, ¿sí? Igual que se utiliza de rutina en pequeños animales, traten de hacerlo en grandes animales, aunque sea con el examen que ustedes le pueden hacer como clínicos previos a ese animal, para después tratar de advertirle al propietario cuáles podrían llegar a ser las posibles complicaciones que se pueden llegar a presentar. ¿Sí? Y ahora, como para empezar a ver un poquito de los protocolos, después podemos ahondar en algunos temas que a ustedes les interesa, ¿sí? Pero para que tengan una idea de cuáles pueden llegar a ser, digamos, de los más comunes que se pueden utilizar, quiero que vean un poquitito de lo que son protocolos de sedaciones en pie, ¿sí? Por ejemplo, esta cebulita que se ve en la foto, que tiene esa masa, eh, justo está por delante de donde termina la cresta facial, ¿sí? Era una potranca, una mestiza con árabe, si no me equivoco, que presentó esa masa que cuando la vi originalmente era, yo les diría que un cuarto de ese tamaño, y en 15 días tenía un megabotón de unos 7 centímetros de diámetro pedunculado, ¿sí? Imagínense que para sacar esa masa, lógicamente no le iba a pedir al propietario hacer un volteo de ese animal, ¿sí? Lo que le propuse fue trabajar con una sedación en pie, hacer un bloqueo eh, regional con anestésico local, y con eso hicimos la extracción de la masa, ¿sí? Con los márgenes quirúrgicos. Acá no teníamos muchas capas ni nada, no nos vamos a meter en la parte quirúrgica, pero pudimos trabajar perfectamente, ¿sí? Fíjense, podemos hacer sedaciones leves con lo típico. Silacina 0,5 miligramos kilo endovenoso. Si lo usan intramuscular, se van a tener que ir hasta 1 miligramo kilo, ¿sí? Acipromacina, en este caso en una hembra, por ejemplo, ningún tipo de inconveniente, lo podemos llegar a utilizar. Sinceramente, no fue necesario, a pesar de que no estaba domada, súper dócil, se dejó manipular bastante bien. Medetomidina, si tienen la posibilidad, sí, también pueden ir con dosis desde 0,005 a 0,02 miligramos kilo endovenoso. Podemos ir, si no, inclusive con la medetomidina, podemos, o sea, podemos llegar a lograr de una sedación leve hasta una sedación moderada profunda. Algunos animales quedan, yo digo, estaqueados, ¿sí? Es el estilo de sedación, si se quiere, que puede llegar a utilizar un odontólogo. A mí me encanta cómo los dejan apoyados, ¿sí? En esos apoyacabezas divinos, que el animal no se mueve eh, para hacer absolutamente nada, ¿sí? Podrían tener el mismo aspecto simplemente haciendo una combinación de silacina con butorfanol, ¿sí? Eh, en este caso tengan en cuenta que cuando ustedes trabajan con sedaciones en pie, también tenemos pasos que respetar para la anestesia, en este caso, ¿sí? O sea, la premedicación la podemos tener igual, y si bien acá no tenemos, digamos, lo que es una inducción propiamente dicha, porque no hacemos el volteo del animal, sí tenemos un mantenimiento, que es el sostén mediante la utilización de una infusión a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces podemos hacer el mantenimiento con detomidina, por ejemplo, o esto, complementar con lidocaína local, ¿sí? Esto con esta cebuta, si no me equivoco, como les decía antes, le hicimos silacina, le hice un bloqueo, eh, hicimos un bloqueo regional con Lido nomás, y la tuve que trabajar, o sea, opté por trabajar con el electrobisturí, por ejemplo, con ella. Eh, y tuvimos que retocarla, ella no le hice una infusión, sino que tuvimos que retocarla, y de hecho creo que si usar midazolam, si no me equivoco. Otro ejemplo podría ser la premedicación con un bolo de tomina, si tienen posibilidad de utilizarla, más morfina endovenosa, o hacer un bolo directamente de tomilina, 0,01 miligramos kilo endovenoso más butorfanol. Y el mantenimiento, fíjense que ustedes lo pueden preparar en un sachet de litro de fisio, ponen 2,5 mililitros de tomilina a efecto, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes lo que van a tener que estar observando es que el animal se pueda sostener en pie. Van a tener algo de ataxia y de balanceo. Si ustedes trabajan en un potro, no hay grandes inconvenientes, y si no, o sea, esténse atentos a que, digamos, lleguen a un punto de sedación en donde el animal no tenga intentos de caerse, o sea, lo van a tener que ir graduando ustedes. También pueden ir tocando las masas musculares para ver qué tan relajadas están.
Pero bueno, lo van a tener que ir manejando un poquitito más si se quiere a ojo. Si no, lo típico es prepararlo en los sachets de medio litro de fisio, los de 500 mililitros, y ponen la mitad de tomina, 1,25, y pueden trabajar perfectamente igual. Y lo mismo, complementen la zona donde van a trabajar, sobre todo si tienen que efectuar maniobras que sean dolorosas, cruentas, donde tengan que hacer algún tipo de corte o algo así, con lidocaína local. ¿Sí? Otros protocolos que pueden llegar a utilizar es hacer una infusión continua con butorfanol, ¿sí? Usar silacina butorfanol originalmente como premedicación, digamos, y hacer el mantenimiento con una infusión continua con butorfanol, ¿sí? También podrían llegar a combinar la cipromacina con el butorfanol, silacina nuevamente. Fíjense que pueden ir variando un poquitito las dosis que pueden llegar a utilizar del butorfanol, sí, a veces más, a veces un poquitito menos, dependiendo de qué tan profundo es lo que ustedes estén buscando. Pueden hacer inclusive la típica del acedán con silacina, o de hecho acedán con detomidina. Otras opciones, ¿sí? Acedán o acepromacina, silacina, butorfanol, silacina, midazolam, que esta es una de las que a mí más me gusta, sinceramente, o me ha tocado trabajar mucho con animales poco dóciles a veces para hacer las primeras incursiones en la parte de desvasado o herraje, y es una sedación que sinceramente va bastante bien para poder manipularlos hasta que ellos aprenden que no pasa nada, y vamos retrocediendo entonces en el uso de drogas, ¿sí? Esto de si tienen la posibilidad, pueden implementar para hacer las infusiones alguna bomba de infusión, ¿sí? Quizás hacer una bomba volumétrica, y ustedes más o menos se programan, bueno, cuántos mililitros por hora, y lo pueden ir modificando inclusive en el momento, si más o menos en función de cómo ustedes estén viendo al animal, ¿sí? Eh, que son bombas quizás en costos más accesibles que una bomba de jeringa, en donde quizás el pasaje inclusive es mucho más calculado y les sirve más para procedimientos en donde trabajen con un animal directamente volteado, ¿sí? O para hacer los tractants durante alguna anestesia inhalatoria. Esto es para que les quede, son protocolos de cómo preparar los goteos con las diferentes combinaciones de las drogas, de silacina, ketamina, de sila-keta con el éter, de tomidina, ketamina con éter, silacina, ketamina, midazolam. Este para mí es uno de los triples más clásicos, ¿sí? Eh, pero sí, lo cierto es que en comparación con un triple que está utilizando éter, es menos estable, ¿sí? Me cuesta más mantener al animal en plan. Entonces trabajen muy bien la parte de, sobre todo de analgesia, y ténganse siempre preparado el bolo por las dudas de ketamina, mitad de dosis de lo que utilizaron para la inducción, por las dudas, ¿sí? Estos son otros ejemplos de triples goteos. Fíjense que en este primero, silacina, ketamina, midazolam, a comparación de el anterior, del último, ¿sí? Utiliza una menor cantidad, por ejemplo, de midazolam, ¿sí? Eh, y se van a encontrar con que a veces, inclusive en variantes donde tenemos lo que se llaman dobles goteos, que es la utilización directamente de ketamina con, por ejemplo, diazepam, son todavía menos estables, pero lo que tienen es que generan menos ataxia al momento de recuperar al animal. Entonces, a algunos cirujanos a veces les gusta ese estilo de combinación, ¿sí? O eligen trabajar con un doble goteo, ¿sí? Esto es para que tengan ejemplos de algunas combinaciones intravenosas que pueden llegar a utilizar durante anestesias inhalatorias ajenadas, ¿sí? Lo que son los XANs o las PIVAs, estas anestesias parciales intravenosas. Las combinaciones más comunes son la lidocaína desde sola, a lidocaína con ketamina, a lidocaína, ketamina, morfina, ¿sí? Lidocaína, ketamina, silacina, inclusive. Fíjense que en esta combinación, en la última, lidocaína, ketamina, silacina, si ustedes trabajan con anestesia inhalatoria, tienen una reducción prácticamente del 80% de la concentración alveolar mínima, o sea que reducen mucho el uso de un anestésico inhalado que tiene una predisposición a
ser un depresor, sobre todo cardiorrespiratorio, digamos, dosis dependiente, ¿sí? Entonces empiezan a reducir posibles complicaciones o efectos secundarios que vienen aparejados por el tipo de técnica que van a utilizar, ¿sí? Y como les decía, la lidocaína sola, la ketamina sola también, ¿sí? Variaciones de cómo poder hacer la combinación de lidocaína con ketamina. La particularidad de los potrillos, simplemente para que lo tengan en cuenta, usualmente hasta los 2 y en algunos hasta los 3 meses, dependiendo, a mí me ha pasado mucho de qué tan grandes sean, ¿sí? O sea, variantes, a veces inclusive por esto, por las razas, en algunos puedo lograr el volteo tranquilamente con diazepam hasta los 2 o 3 meses. Ya después cuesta, sinceramente, entonces les conviene empezar a combinar otras drogas, ¿sí? Eh, pero bueno, lo cierto es que en estos animalitos podemos plantearnos la implementación de triples goteos. Es importante que hagan monitoreo de la glucemia y de la temperatura de estos animales porque son muy susceptibles a sufrir trastornos, ¿sí? O sea, alteraciones de la glucemia, hipoglucemias y hipotermia, y durante los procedimientos quirúrgicos. Imagínense toda esa superficie básicamente corporal y la facilidad de pérdida de temperatura en relación a la masa de ese animal que tenemos en el medio, ¿sí? Y esto de no solo en los potrillos, sino también a los animales adultos, tratar de recuperar con la vejiga sondeada al lugar, brindar comodidad al animal. En un potrillo es fundamental, ¿sí? O hay que tenerlo muy en cuenta porque podemos llegar a tener como complicación una ruptura vesical, ¿sí? Eh, y he sabido de varios casos de esto. Y en el caso de los adultos, porque a veces se despiertan súper incómodos y es porque tienen la vejiga muy distendida y lo único que querían, pobres, era orinar. Y uno los ve cuando se recuperan, cómo hacen el esfuerzo hasta que logran hacer un chorro efectivo de orina. Entonces, si los pueden sondear, muchísimo mejor, ¿sí? El animal se los va a agradecer y la recuperación puede llegar a ser más tranquila también, ¿sí? Y esto, ya para cerrar, es para mostrarles mínimamente cómo es un procedimiento básico, que es el que ustedes pueden ir modificando eh, según las posibilidades que ustedes tengan, por ejemplo, para una castración, ¿sí? De un macho. Tengan en cuenta esto, hacer un manejo analgésico, si se van a plantear hacer una anestesia infiltrativa local del cordón espermático o hacer una intratesticular con lidocaína al 2%. A mí me gusta más la intratesticular, pero lo cierto es que le tengo que dar tiempo a esa lidocaína que haga el efecto necesario. Entonces, mientras se hace toda la preparación, se lava el campo, todo, usualmente le doy una vez que obviamente ya lo tengo sedado, ¿sí? Eh, y en el caso de que haya elegido, algunos cirujanos eligen hacer las cirugías en pie, ¿sí? Con una sedación profunda, ¿sí? Eh, en ese caso a veces bloquean más el cordón que la intratesticular, pero bueno, también va en preferencia a veces del cirujano de lo que pida, ¿sí? En algunas cositas en particular. Eh, si no, si ya hicimos la inducción y ya lo tengo en decúbito al animal, voy a hago la intratesticular y después siguen con toda la preparación y da tiempo a que la lidocaína tenga el efecto que estamos buscando. Plantearse una analgesia inclusive posquirúrgica, ¿sí? Tengan en cuenta que si el animal se despierta dolorido, su despertar va a ser mucho más, digamos, errático, ¿sí? Eh, el uso de toda una analgesia perioperatoria, o sea, a veces podemos administrar algún analgésico previo como para brindarle comodidad a ese animal. Y a mí es otra de las cosas que me gusta hacer, ¿sí? Eh, ayuno de sólidos, como les dije, es fundamental el ayuno para que las drogas tengan el efecto que nosotros estamos buscando. Si no, imagínense algo tan básico como es la deriva de sangre que tenemos aquí, este tracto digestivo. Entonces, eso no nos va a permitir el trabajar correctamente, el trabajar tranquilos, ¿sí? Con el protocolo que hayamos planificado, ¿sí? Si no, no va a servir de nada su trabajo, ¿sí? Y no van a responder como nosotros esperamos, ¿sí? Examen clínico y registro de parámetros de ese animal, o sea, si pueden, revisen siempre a ese animal antes, si tienen posibilidad de pedir prequirúrgicos, pídanlos, algún perfil de sangre, eh, si tienen posibilidad, a mí me gusta, cada vez que puedo los conecto un ratito antes y veo la actividad eléctrica de ese corazón, ¿sí? O sea, le hacemos un electro, ¿sí?
auscultarlo para saber si tenemos soplos, si yo puedo detectar algún tipo de arritmia, algún tipo de trastorno en el pulso de ese animal, evalúo el estado de las venas con las que tengo que trabajar. Por lo general uno coloca el acceso en la vena yugular, pero bueno, a veces toca utilizar otras zonas y ver si está todo en orden, digamos, si tenemos alguna que no podamos llegar a utilizar o lo que fuere, ¿sí? O siempre tratar de tener plan A y plan B. Si pasa algo, bueno, enseguida, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y esto de colocar siempre un catéter endovenoso, así la cirugía sea cortita y todo lo que ustedes quieran, si aparece alguna complicación, les va a poder permitir maniobrar con el animal de un modo más sencillo. ¿Sí? Y aparte otra cosa, no es lo mismo, digamos, el acceso venoso con un animal despierto a tenerlo anestesiado, ¿sí? Que dependiendo de las condiciones del animal, a veces se complica. ¿Sí? En el apuro y que están todos nerviosos, ustedes traten de trabajar lo mejor posible siempre. ¿Sí? Como premedicación, silacina la pueden usar a 1 miligramo kilo endovenoso, y pueden irse si no a la más bajita porque la van a usar endovenoso a 0,5 miligramos kilo. Si era muy poco dócil, pueden hacer alguna premedicación antes. Yo a veces les doy esto, dependiendo del carácter que tenga el temperamento del animal, a veces uso algo intramuscular como para bajarlos o brindar analgesia previa por las dudas, sobre todo cuando ya me dicen, mira que es re sensible, ¿sí? Que le pasa algo y va a ser súper exagerado. Listo, yo quiero que se despierte del mejor modo posible y que el propietario sienta y se convenza de que lo va a poder manejar. ¿Sí? Eh, Esto que les decía antes, si queremos más analgesia, lo que nos puede brindar una silacina, o de que detectamos algún bloqueo al auscultar ese animal, podemos usar silacina en la dosis más baja endovenosa, que sería 0,5 miligramos kilo, ¿sí? Y combinarla con butorfanol. Lo que tiene para nosotros es que encarece el costo de las drogas, pero le va a brindar una analgesia extra a ese animal. Y de hecho logramos una sedación mucho más profunda, ¿sí? Ya es una sedación moderada. ¿Sí? La inducción, que también había pan, algo muy simple, muchos simplemente con esto ya se manejan y lo único que hacen son bolos de refuerzo en el caso de que sea necesario. Fíjense que ustedes pueden lograr en realidad, eh, un, digamos, un decúbito por un tiempo, yo les diría de hasta 20 minutos. A veces lo que algunos hacen es elevar más la dosis del diazepam, ¿sí? Eh, y con eso ganan un poquito de tiempo extra, porque no ven efectividad en dosis de diazepam de 0,1 miligramos kilo. A veces eso inclusive más baja, y sinceramente no he tenido complicaciones. Pero muchos me han planteado que llegan a dosis más altas porque ven que no tienen el resultado que esperan. Después uno analiza, bueno, ¿es culpa de la droga? ¿Es culpa de las condiciones particulares del animal? ¿Es culpa de que no respetaron el ayuno? O sea, tenemos ahí todo un mundo igualmente después para analizar. ¿Sí? Esto que les decía, se puede usar algún bolo de refuerzo, se pueden utilizar hasta 3 o 4 bolos, tengan en cuenta que cuando usan bolos, el animal, cada vez que ustedes redosifiquen y redosifiquen, va teniendo un efecto tope y un efecto techo, en donde cada vez responde menos y dura menos ese bolo que estamos dando. ¿Sí? Pero es lo que les decía, cuando se complica, ustedes tienen que tener un plan B armado, sea un bolo o sea un goteo, ¿sí? Rápido de armar. ¿Sí? Mantenimiento, una vez que ya está entonces en el piso y posicionado, pueden colocar al paciente con un triple goteo o simplemente al tener un acceso venoso trabajar eh, con bolos. ¿Sí? Fíjense, en este caso este animal lo dejamos intubado, esto fue una castración a campo que hicimos, lo dejé intubado, teníamos un oxímetro de los de dedo, por ejemplo, de humana, un polar colocado, entonces yo podía ver frecuencia cardíaca y electro de ese animal. Eh, este en particular tenía uno de los testículos más desarrollados, o sea, era un criptórquido, el otro estaba en la zona inguinal, lo pudimos hacer sin ningún tipo de inconveniente, pero bueno, uno de los testículos debería de haberse enviado para analizar y el propietario en este caso no, digamos, no accedió. ¿Sí? Lo bueno es que digamos, el otro testículo estaba en el canal inguinal, no hubiese sido un caballo para hacer sí o sí en un quirófano, si no sabemos que el problemita de conducta, digamos, eh, de padrillo lo iba a seguir sosteniendo. ¿Sí? Pero fíjense, ese animal eh, estaba bastante flaco, ¿sí? Eh, por eso, por sus conductas de que estaba pendiente todo el tiempo de las yeguas y comía muy, muy, muy poco.
¿sí? Siempre que puedan, manéjense o traten de hacer algún perfil de sangre por las dudas. Si a ustedes les va a interesar el hematocrito que tiene este animal, las proteínas totales, y recuerden que muchas de las drogas van a actuar unidas a proteínas, o que las efectivas van a ser precisamente las que quedan libres en sangre. Entonces necesitamos, siempre que sea posible, tener esa clase de conocimiento para saber también qué posibles complicaciones podemos llegar a tener o cómo podemos ajustar nuestros protocolos para que sean lo más efectivos posibles, ¿no? Esto es simplemente para que les quede, y a modo de resumen, siempre coloco el mismo cuadrito que muestra, por ejemplo, cómo es el procedimiento básico, en donde uno, a partir de la premedicación y la inducción que hagamos, puede irse hacia o una anestesia inhalatoria o una anestesia parenteral, que sería nuestra anestesia fija, ¿sí? Y la posibilidad de que esta anestesia fija pueda ser a través de bolos o de infusiones. Y en el caso de la inhalatoria, quizás plantearse siempre esto, la combinación de drogas y de hacer una anestesia parcial intravenosa, lo cual nos va a permitir reducir la cantidad de anestésico inhalatorio con las complicaciones que esto puede llegar a traer, y buscar siempre, digamos, utilizar una anestesia balanceada y combinando el mayor número de drogas que sea posible a la menor dosis posible, potenciando los efectos benéficos y reduciendo entonces la posible presentación de efectos secundarios de las mismas, ¿sí? Estos son algunos de los trabajitos, digamos, que hemos presentado respecto de la parte de equino, ¿sí? Eh, Me ha tocado trabajar con burros, con ovejas, más allá de equinos, que es lo que más hago, pero bueno, también me toca a veces dentro de lo que es grandes animales con cerdos, ¿sí? Acá tenemos mucho, digamos, proteccionistas o organizaciones no gubernamentales, entonces se rescatan animales y bueno, y se efectúan castraciones, o algunos tipos de cirugías que quizás en un animal de producción no es algo tan común, ¿sí? Pero acá pasan a ser como un integrante más de la familia, entonces se llevan procedimientos a cabo que antes quizás no eran tan de rutina, ¿sí? Esas son las modalidades de contacto. Cualquier cosa me pueden escribir o me pueden consultar, no tengo ningún tipo de problema. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si la quieren dejar escrita en el
Doctora, buenas noches. ¿Ha terminado su clase? Ahí está, ahora creo que me volvieron a escuchar. No me dejaba reactivar, digamos, el audio. Ahí quería responder que más arriba habían preguntado en qué casos, digamos, es el protocolo de elección la ketamina con lidocaína. En realidad te sirve prácticamente solo como adyacente, o sea, si estás trabajando con algún tipo o por un lado, de anestesia inhalatoria, ¿sí? Eh, y no mucho más que eso. Después ten en cuenta que si vos haces algún, digamos, algún goteo, algún triple, doble goteo, la ketamina por lo general ahí está incluida, y la lidocaína yo muchas veces, por más de que tenga un triple, la utilizo, ¿sí? En algún goteo en paralelo por esto, o por arritmias o por, eh, digamos, brindar analgesia extra a ese animal, ¿sí? Eh, pero en ese caso, por así decirlo, me quedan separados. Si yo las uso juntas en un mismo goteo, lidocaína con ketamina, eso es una anestesia parcial intravenosa, ¿sí? Usualmente está acompañando más a un inhalatorio. No quita que yo pueda hacer el uso de la lidocaína solita, ¿sí? O en compañía, por ejemplo, con morfina para dar una analgesia extra si estoy utilizando una fija, ¿sí? Ahí lo único, plantéense algún soporte por las dudas de presión, por así decirlo, o sea, vasomotor para ese animal, ¿sí? Ahora creo que se entendió mejor. Bien, para amputaciones, bueno, de estas he hecho varias. Y yo por lo general las primeras 24 horas los mantengo con morfina, cada 4 horas, ¿sí? Eh, que se la dan o endovenosa o hacemos intramuscular y vamos evaluando. Algunos animales en realidad no presentan grandes complicaciones, o sea, no requieren muchos más rescates analgésicos que esos, pero en otros me ha tocado combinarlos con algún goteo, por ejemplo, con lidocaína, ¿sí? O dejar alguna sonda en la zona del muñón para hacer alguna pequeña infusión más que con lido con bupivacaína, eh, como para hacer más un efecto de anestesia, digamos, local, ¿sí? Dependiendo mucho del carácter, ¿sí? Del temperamento del animal y de la sensibilidad previa, que eso es otra cosa importante que tienen que tener en cuenta, la sensibilización de ese animal, ¿sí? Eh, que algunos, o sea, alcanzan a desarrollar umbrales de dolor eh, nada, súper bajos. Entonces, ante pequeños estímulos responden exacerbadamente. Y esos son difíciles a veces de trabajar, o utilizo la ketamina en esos casos como modulador, la utilizo vía oral, por ejemplo, y combino con algún otro analgésico inyectable. Más allá de la típica analgesia que a veces uno plantea con fenilbutazona, que es de las drogas más comunes, digamos, que van a utilizar. Pero usualmente el primer día los tengo con morfina. ¿Sí? Si no son 24 horas, mínimo las 8 horas después de despertarse, están con morfina. ¿Sí? Eh, y en gran parte de los casos con algún anestésico local. Y durante la cirugía trabajamos con bloqueos regionales, eso también tenganlo en cuenta, ¿sí?
son tremendamente dolorosas en muchos casos. Cuando cortan el periósteo, dependiendo de a qué altura hagan la amputación, si les toca trabajar con algún tipo de neurectomía, ahí puede ser difícil. A ver. Bien. Acá respecto de, o sea, del traqueotubo o la sonda endotraqueal. Bueno, yo no me acostumbré sinceramente a utilizarlo hasta en procedimientos tan cortos como en una castración. ¿Sí? Más que nada porque muchas veces las castraciones me pasa, a veces me llaman a mí como anestesista, ¿sí? Para que trabaje con algunos cirujanos y usualmente me llaman porque ellos intentaron dormir a esos animales y no les funcionó, o se portaron mal durante la anestesia o tuvieron muchas irregularidades, entonces se quieran desligar de eso. Y a mí me gusta trabajar con el animal con una sonda básicamente por esto. Después de los primeros 30 minutos de haber mantenido un animal anestesiado, empieza a cambiar radicalmente la oxigenación de ese animal. Y van a empezar a registrar quizás, eh, eh, digamos, registros de saturación de oxígeno de alrededor de 80, 82, 85, ¿sí? Y ustedes cuando colocan un tubo endotraqueal, eso mantiene la vía aérea permeable y distendida, ¿sí? Imagínense el animal anestesiado con toda la relajación de toda la musculatura respiratoria, ¿sí? Desde el aparato respiratorio superior, ¿sí? Hasta llegar a la zona inclusive de los pulmones, algo muy sencillo que ustedes pueden implementar, hasta por el solo hecho, si lo piensan, de mantener una correcta abertura de esa laringe, ayuda un montón y les va a cambiar la oxigenación de ese animal. ¿Sí? A veces lo pueden ver reflejado en la coloración de las mucosas. Ustedes duermen al animal, le ven las mucosas rosadas y al rato empiezan a ver que ya no están tan rosaditas. ¿Sí? Y la colocación de esto, de un traqueotubo, ya ese solo hecho de trabajar con algo tan sencillo, yo al principio tenía uno casero, de hecho, o sea, me lo hice yo. Muy similar a lo que usábamos en la facultad cuando había hecho la pasantía para recuperar a los animales, para cuidar los traqueotubos, lo que hacían era, le sacaban el traqueotubo, yo digo de verdad, o el caro, y le colocaban uno de mentirita, digamos, hecho casero. Eh, y con eso empecé a compararlo, o sea, empezaba a comparar la oxigenación de esos animales sin el traqueotubo y con el traqueotubo. ¿Mm? Y sinceramente la recuperación de los animales también es otra. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si querés puedes abrir el micrófono. A mí me da miedo silenciarme y que después no me pueda volver a reactivar. Pero si querés puedes abrir el micrófono, no hay problema. Bueno, cuando son de larga duración y dependiendo de lo cruenta que sean también, yo suelo hacer, eh, por lo general, evalúo, o sea, si me toca usar esto, a sedán lo elijo con aquellos que son más temperamentales, si no suelo hacer silacina, butorfanol o silacina y morfina. Eh, Luego hago como premedicación eso, ¿sí? Tengan en cuenta esto, elijan algún analgésico previo, a veces algunos los trabajo con Buta, otros con Flunix, dependiendo de cómo venía el animal también en su estado general y la finalidad que va a tener ese procedimiento quirúrgico. Eh, Después suelo hacer la inducción, si va a ser algo que yo sé que va a ser prolongado, suelo elegir ketamina diazepam para hacer la inducción. El mantenimiento, arranco con un triple goteo con éter, me encanta con éter, pero
Cuando yo ya veo que se extienden a más de hora y media, en donde ya entra en una activa de larga duración y yo ya empiezo a pelear con pensar en, bueno, yo tengo que recuperar y levantar a ese animal, empiezo a tener opciones de planes B para los goteos que voy a estar utilizando, ¿sí? Si van a ser activos. Entonces ahí empiezo a pasar o a un triple, que va a ser un poco más errático, pero me hago un goteo en paralelo a veces del hilo, eh, y, ¿cómo se llama? Y utilizo silacina, midazolam, ketamina, o a veces un doble acompañado por esto, por un alido. En los casos de, ya te digo, de amputación, por ejemplo, me ha tocado mantener animales dormidos por 3 horas y media, por 4 horas, cuando se suponía que iba a ser algo rapidito. Uno diría si ya está fracturado, si ya, o sea, pero bueno, son cirugías que se extienden un montón, que quede un muñón, que vaya a ser de calidad, que la herida quede adecuada, que puedan cerrar correctamente, que tengan piel suficiente, que tiene un montón de detalles quirúrgicos que hace que muchas veces se extiendan más tiempo del que uno quisiera, y la verdad que no he tenido grandes problemas. Sí teniendo esto, teniendo el animal intubado y teniendo un soporte vasomotor también, por las dudas. Bueno, sí, o sea, tiene esto. El éter te va a dar mucha ataxia al momento, digamos, de recuperarlos. Pero la relajación y el modo en el que vas a trabajar vos durante el mantenimiento es otra. A partir de hora y media yo ya cambio el tipo de goteo, ¿sí? Y lo que hago a veces durante la recuperación es, digamos, tratar de tenerlos un tiempito más, a veces acostados, cuando veo que no controlan bien tren posterior, que es lo que yo espero ver que muevan, ¿sí? Antes de permitirle al animal hacer algún intento por incorporarse. Bueno, en ese caso, eh, a veces utilizo algún rescate, digamos, en el sentido de utilizar una silacina, o inclusive el propofol con los recaudos de la parte respiratoria que van a tener que tener en cuenta. Bueno, y ahí veo algunos que acá está de vuelta, de consideraciones respecto de potrillos, ¿sí? Esto por las dudas yo después les vuelvo, si no, a dejar email, y tengo directamente una presentación que es exclusiva de potrillos, ¿sí? Con manejos, digamos, a diferentes edades, pero acá quizás los recaudos, digamos, más grandes que van a tener que tener es que inicialmente, o sea, pueden llegar a tener dentro de lo que es la anestesia, por lo menos inhalatoria, si uno la puede implementar, se supone que es más seguro el uso de ese bosforal. Algunos los inducen con máscara, pero son un poco más erráticos en las respuestas que les pueden llegar a dar esos animales. Eh, Después, respecto de, por ejemplo, cositas particulares de las drogas, eh, a ver, en el caso de la silacina, si uno lo quiere trabajar como un animal adulto, lo ideal sería, digamos, esperarlo a que sean potrillos de más de un mes, o sea, de más de por lo menos 4 semanas, ¿sí?
y para pasar a las dosis que uno utilizaría en un adulto, de a veces irse hasta 1 mg/kg, lo ideal es que superen los 150 kilos, ¿sí? A partir de los 150 kilos en potrillos empezamos a utilizar dosis de 1 mg/kg. Si no, trabajamos las más bajitas, endovenosas o intramusculares inclusive de 0,5. Pero lo que tiene es que no es recomendable quizás en potrillos que están comprometidos, ¿sí? O sea que ya vienen con algún tipo de déficit. Lo otro que van a tener que hacer es tratar de estabilizarlos lo más posible, ¿sí? Eh, porque son súper inestables con esto de monitoreos de la glucemia y de la temperatura, ¿sí? De trabajar con sueros atemperados, de tener alguna solución de dextrosa por las dudas a mano, eh, también algún soporte, digamos, vasopresor, solo que en postillos es un poco más sencillo, si uno lo piensa en volúmenes que podríamos llegar a necesitar utilizar. En el caso de la detomidina les va a pasar lo mismo que la silacina, está indicada para sedación en potrillos, pero de más de 4 semanas de edad idealmente, si no podemos tener una depresión cardiovascular y no está recomendada en potros que estén comprometidos. Eh, Potrillos, por ejemplo, menores de 4 semanas de edad, algo sencillo para utilizar puede ser la combinación de diazepam con butorfanol, diazepam a 0,1 mg/kg y butorfanol a 0,05 mg/kg endovenosos, y si no, midazolam a la misma dosis que el diazepam, ¿sí? Son las dos de la misma familia, son benzodiazepinas, con el butorfanol a la misma dosis que les mencioné. Y potrillos ya mayores de 4 semanas de edad, lo que les dije antes, pueden usar la combinación directamente de silacina con butorfanol. Recuerden que hasta los 150 kilos van a ir solo a 0,5 mg/kg, y si no, pueden hacer silacina y diazepam, ¿sí? Y después los triples goteos los van a poder utilizar por ejemplo, en potrillos de ya de más de 4 semanas de edad, sin grandes inconvenientes, siempre adaptándolo en realidad a el peso del animal, ¿sí? No se olviden de ese detalle, porque nosotros los triples los manejamos observando en los que les mencionaba antes, de los reflejos oculares, de la posición y tamaño de la pupila, de cómo está la frecuencia cardíaca, la respiratoria, etcétera. Eh, en el potrillito lo mismo, a veces yo preparo volúmenes menores, ¿sí? Si yo no soy la que voy a estar regulando eso, o utilizo sí una bomba volumétrica como para tener un seguro extra, digamos, por las dudas, porque hay que estar mucho más atentos. O sea, suben y bajan de plano de modo muy rápido. Bueno, si te toca hacer derribo, por ejemplo, esto, hasta las 4 semanas de edad, probablemente con diazepam lo puedas trabajar bien, dependiendo mucho del peso del chiquitito, digamos, y ya después a veces se te complica y vas a tener que combinarlo con algo más, ¿sí? Y ahí el único resguardo quizás es el nivel de dosis que vas a estar utilizando de la droga que acompaña ese diazepam o midazolam, ¿sí? Usualmente si es algún lavaje articular, que lo tenés en alguna artritis, para poder trabajar, yo con diazepam lo suelo voltear perfecto, el detalle es que no te dan analgesia, ¿sí? Entonces a mí lo que me suele pasar es que empieza con la manito a molestar, entonces veo si lo combino con silacina como para que me deje trabajar mejor, ¿sí? O que me hagan sujeción enzimática, digamos, y que les sostengan la manito, que son animales mucho más manipulables, ¿sí? Pero si sé que le va a infringir algo de dolor, bueno, o sea, podemos recurrir a combinar drogas. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, tiletamina no, ¿sí? Pero porque no es algo, nosotros con la ketamina tenemos un montón de restricciones, no es que no, pero se consigue, ¿sí? En el sentido de que uno al estar, digamos, colegiado, tenemos que averiguar en qué distribuidoras está disponible, hacer todo un papeleo en el colegio nuestro, más en
el sistema de trazabilidad y nos habilitan una determinada cantidad de frascos explicando en qué los vamos a utilizar y sinceramente se consigue, ¿sí? O sea, pero no tenemos, por ejemplo, esto, la oportunidad de utilizar la combinación así de tiletamina solazepam acá, rarísimo que la podamos tener. Diazepam y silacina, si estás trabajando, por ejemplo, con un potrillo de más de 4 semanas de edad, puedes usar la sila a 0,5 miligramos kilo, el diazepam a 0,1 miligramos kilo, donde superes los 150 kilos, que ya va a tener más de 4 semanas de edad, obviamente, bueno, ahí ya podés irte a 1 miligramo kilo, sino de sila, y si tiene menos de 4 semanas, te va a convenir usar, por ejemplo, diazepam con butorfanol. Diazepam a 0,1 miligramos kilo, butorfanol a 0,05 miligramos kilo endovenoso. Diazepam y midazolam la misma dosis, ¿sí? 0,1 miligramos kilo. ¿Sí? Y butorfanol 0,05 miligramos kilo. Decime cualquier cosa si no se los repito. Pero esto inclusive se los entregan a ustedes grabados, así que les queda. Y si no, ya les digo, me escriben, no tengo drama, y de potrillos tengo uno en particular con todos los tópicos para trabajar en esa clase de animales hasta los 2 años de edad, todas las particularidades. Bueno, si no hay más preguntas, los veré la próxima semana, donde tengamos la próxima charla. Voy a tratar de ver si les modifico un poquito y vemos más un poco lo que son anestesias regionales, que me parece que les va a servir un montón, y un poco de monitoreo, ¿sí? Porque se vuelve a repetir esto de dentro de los tópicos supuestamente que vamos a ver, la parte de anestesia general y regional. Entonces dentro de lo que es anestesia general voy a tratar de ahondarles en esto, en monitoreo por un lado, y después toda la parte de anestesia regional, que es sumamente extensa, quizás les elija algunos bloqueos como para que los veamos y nada, intercambiemos si ustedes tienen experiencias, porque a veces no todo sale como uno lo planea, y eso también está bueno compartirlo, ¿no? Bueno, un placer sinceramente, y los estaré viendo, aunque sea virtualmente, y la semana que viene.